Clase 1.3. Varianza para datos no agrupados. En el problema nos dice, las desviaciones con respecto a la media pueden resultar complicadas de interpretar debido al signo negativo en algunas de ellas. Y también cuando se tienen muchos datos. En las tablas aparecen las desviaciones respecto a la media de los datos de la clase anterior. Debemos de hacer unos cálculos. Vemos que tenemos el símbolo de la calculadora. Eso implica que la podemos utilizar. En el literal A nos dice, calcula el cuadrado de cada una de las desviaciones respecto a su media. Las desviaciones que estamos utilizando son las que se encontraron en la clase anterior, por lo tanto ya no hay que calcular esas restas porque ya las tenemos, ya nos proporcionan dicha información. Nuestro cálculo se va a resumir en elevar al cuadrado estas desviaciones, es decir, estos datos, menos 1, menos 2, menos 1, 0, menos 1, 5. De igual forma para la residencial 2. Se puede utilizar la calculadora si ustedes tienen mucha destreza con encontrar potencias, con encontrar los cuadrados de dichos números, no va a ser necesario la calculadora. Pero por si no conocen o ya se les olvidó, aquí tenemos cómo elevar al cuadrado. El primer resultado, el primer dato de la desviación respecto a la media de la residencial 1, el resultado es menos 1. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es elevar menos 1 al cuadrado. Y eso nos da como resultado 1 y es lo que vamos a ir escribiendo acá en las casillas respectivamente. Teníamos menos 1 elevado al cuadrado y eso nos da como resultado 1. La otra forma, por si algún dado caso no nos han dado el valor de la diferencia respecto a la media, sería escribir 12 menos 3, menos 13 y todo ello elevado al cuadrado y vemos que obtenemos el menos 1. De igual forma se puede hacer para cada uno de los datos. Luego tenemos nosotros acá menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado nos va a dar como resultado 4. Ustedes pueden ir verificando en su calculadora. Menos 1 al cuadrado es 1, ya lo habíamos visto en la primera casilla. Luego tenemos 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. Menos 1 al cuadrado es 1. Y luego aquí tenemos 5 como resultado, entonces 5 al cuadrado es 25. Hay que hacer lo mismo para la residencial número 2. Aquí nuestro resultado de diferencia es menos 2. Menos 2 al cuadrado sería 4. Luego tenemos 1 al cuadrado, eso nos da como resultado 1. 0 al cuadrado, nos da como resultado 0. Menos 1 al cuadrado es 1 y 0 al cuadrado es 0, otra vez 0 al cuadrado y por último tenemos 2 al cuadrado igual a 4. Ya hemos hecho lo que nos piden en el literal A, la cual nos pedía el cuadrado de cada una de las desviaciones o de las diferencias respecto a su media. En el literal B nos piden que calculemos la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones del literal anterior. Esta media aritmética se simboliza por la letra griega sigma elevado al cuadrado. Así se llama, sigma elevado al cuadrado. Lo voy a representar. Es como si tuviéramos un 0, fijémonos bien, como un 0, pero nosotros le vamos a agregar una cachuchita. Así un palito y luego al cuadrado. Lo voy a hacer el trazo con un lápiz más fino y me queda. Hago el 0 o la O, luego aquí yo hago así el palito. Si se fijan quedan aquí como un huequito. Entonces esta es sigma. Así se representa sigma al cuadrado y sigma al cuadrado es el dato que se utiliza para la varianza. Entonces técnicamente lo que nos piden en el literal B es que nosotros encontremos la varianza. La varianza es la suma de las diferencias respecto de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Es decir, estos son los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Las desviaciones respecto a la media son esta, menos 1, menos 2, 1. Y aquí tenemos sus cuadrados. Entonces debemos de sumar estos datos que hemos encontrado y dividirlos entre el total de datos. Eso es la media aritmética. Sumar unos datos y dividirlo entre el total de datos. Entonces tenemos 1 más 4, luego más 1, luego tenemos más 0,
luego más 1 y luego más 25. ¿Cuántos datos hemos utilizado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a dividir entre 6. Tenemos sigma al cuadrado es igual a la suma de todos estos números. Si ustedes la calculan, nos va a dar 32. Y luego tenemos que dividir 32 entre 6. 32 entre 6, de igual manera, hacer la división en la calculadora nos da como resultado 5.33 aproximadamente. Entonces, este sería el valor de la varianza para la residencial 1. Y ahora vamos a calcular la varianza para la residencial 2. Escribimos sigma al cuadrado es igual, sumamos el cuadrado de las desviaciones respecto a la media, es decir, estos datos 4, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 4. Y vamos a tener 4 más 1 más 0 más 1 más 0 más 0 más 4. Y todo ello lo vamos a dividir entre el total de datos. En este caso, para la residencial 2, si nosotros contamos, son 7 datos, son 7 números. Entonces vamos a tener que sigma al cuadrado es igual, el resultado de la suma, 4 más 1 más 0 más 1 más 0 más 0 más 0 más 4, es 10. Y eso significa que tenemos que dividir 10 entre 7. Al hacer la división, ustedes con su calculadora van a obtener el resultado de 1.43 aproximadamente. Entonces aquí ya tenemos lo que nos solicitaban en el resuelve para este problema y en esta clase. Vamos a ver el comprende. Dice aquí, antes del comprende, la medida sigma al cuadrado sirve también para calcular la dispersión de los datos con respecto a su media. Es decir, que este es otro dato que me dice qué tan dispersa o están los datos respecto a su media aritmética. Se puede observar que cuanto mayor sean las desviaciones respecto a la media, mayor es sigma al cuadrado y por lo tanto más dispersos se encontrarán sus datos. Es por ejemplo el caso aquí vemos que hay una diferencia o una desviación respecto a la media de 5 y por lo tanto su cuadrado es mucho más alto que de los otros, que por ejemplo que aquí teníamos 1, menos 2. Ahora, dice aquí que sigma al cuadrado en la residencial 1 se ve afectada por la desviación del último dato, cuyo cuadrado es 25, dando como resultado que sea mayor a la sigma cuadrado de la residencial 2. Por lo tanto, las tarifas de la residencial 1 se encuentran más dispersas. Aquí, comparando los datos, vemos que obtenemos una varianza mayor en la residencial 1 que en la residencial 2. Por lo tanto, eso nos indica a nosotros que los datos de la residencial 1 están más dispersos respecto a la media. Ahora sí, vamos al comprende. A la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones se le llama varianza. Es decir, hay que sumar los cuadrados de las desviaciones y esto dividirlo entre el total de datos, entre el número de datos. Esto es la varianza, es lo que estuvimos calculando nosotros. Y se denota por sigma al cuadrado y se calcula, aquí teníamos la fórmula que aplicamos, es decir que sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de x menos, de los valores x menos la media y eso elevado al cuadrado dividido entre n. Esta fórmula se ve compleja, pero al final matemáticamente resume todo el procedimiento que nosotros habíamos hecho. A ver, tenemos sumatoria de x menos mu elevado al cuadrado. X menos mu es la diferencia, es lo que nosotros hemos hecho aquí en esta tablita. Pero si se fijan en la fórmula, nosotros vamos a necesitar x menos mu elevado al cuadrado. Es lo que hicimos en la tercera columna de la tablita. Luego tenemos sumatoria, esta m acostada, que también se conoce como sigma en matemática. Entonces, sumatoria significa sume todos los datos de esa columna, de esta, donde tenemos aquí el cuadrado. Y luego se divide entre n. Eso es la fórmula. Se pareciera complicada, pero no lo es. Entonces, en lugar de escribir un montón de datos en la fórmula, podemos hacer, para encontrar la varianza, primero encontrar la diferencia, es decir, los valores x, estos valores x menos la media aritmética, que en este caso era de 13. Luego esos valores los elevamos al cuadrado, escribimos aquí la respectiva nomenclatura, es decir, que el resultado de estas restas se elevan al cuadrado. Y por último, lo que hacemos es sumar estos datos y lo dividimos entre el total, así como vemos acá, y estaríamos aplicando esta fórmula sin darnos cuenta, en otras palabras, o sin confundirnos por su nomenclatura que puede parecer difícil o complicada, pero no lo es. Aquí tenemos que n es el número total de datos y mu
es decir, esta U con un palito adelante, es la media aritmética de la serie de datos. En el problema inicial, la varianza de la serie de datos de la residencia 1 es varianza o sigma al cuadrado aproximadamente 5.33, mientras que la varianza de la serie de datos residencial 2 es sigma al cuadrado igual a 1.43. Como esta medida es sensible a cada uno de los datos de la serie, la varianza revela aspectos en la dispersión que no revela el rango, es decir, que esto nos da datos, información que el rango no lo puede hacer. Cuanto mayor sea la varianza, más dispersos se encontrarán los datos con respecto a su media aritmética, y puede recurrirse a la mediana como un dato más representativo o representativo de la distribución. En el lapicito a ustedes les piden aquí que para estas tablas, para estas distribuciones de frecuencia, hay 3 series de datos que no están agrupados y si son de la clase anterior, y lo que les piden a ustedes es que completen cada una de las tablas y calculen la varianza de la serie con base a ella. Justifica cuál serie de datos se encuentra más dispersa. Dentro de estas 3, quien tenga la mayor varianza será el dato que tenga mayor disperso. Ahora, aquí les dice x menos mu. Es necesario calcular la media aritmética, pero como nos dice que es de la clase anterior, entonces es probable que ustedes ya tengan el dato de la media aritmética. Si no lo tienen, hay que calcularlo, hay que sumar 15 más 4 más 6 más 3 más 5 y dividirlo entre 5, porque son 5 números los que estamos sumando. Eso sería el resultado de mu. Luego, una vez ya tengan mu, ustedes van a seguir haciendo la resta. 15 menos mu, es decir, 15 menos la media, completan esta columna, luego los valores que obtengan en esta columna los elevan al cuadrado, suman estos valores al cuadrado y los dividen entre el total, que para esta tabla de la serie A son 5, y así obtienen la varianza. De igual forma van a proceder para la serie B y para la serie C, y responden lo que les piden. Es un único ejercicio, está permitido usar la calculadora, así que vamos estudiantes a resolverlo ustedes para practicar lo aprendido en esta clase.